Muy bien, jóvenes, vamos a ver en esta ocasión una pequeña introducción a lo que es la hipérbola. La hipérbola se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancia a los puntos fijos llamados foco es constante en valor absoluto. Esto quiere decir que la distancia que existe desde un punto fijo P a F menos la distancia desde P a F' va a ser una constante sin importar dónde se encuentre ese punto P. Podemos moverlo a cualquier parte del plano y esa distancia va a ser la misma. Quiere decir que si la diferencia entre P y F y P y F' es 10, sin importar dónde se encuentre el punto P en el gráfico, siempre va a ser 10. Entonces eso es el concepto de hipérbola. Vamos a conocer los elementos básicos de la hipérbola. Uno de los elementos más importantes es el foco, que son los puntos fijos F1 y F2 aquí en la gráfica. F1, F2, F1. Esos son los focos, siempre dentro de la línea roja que la hipérbola va a representar como si fuesen siempre dos parábolas invertidas. Entonces siempre el foco va a estar dentro de esas parábolas que son la hipérbola. El eje focal, que es la recta que pasa por los focos, desde F1 hasta F2 va a estar el eje focal. El centro es el punto de intersección de los ejes, en este caso coincide con el punto 0,0. Ese es el centro de coordenada de la hipérbola. Y otro elemento importante es el eje transversal, es el segmento V1, V2 de longitud 2A, donde A es el valor del eje transversal. Siempre el valor del eje transversal se va a encontrar donde esté en la misma coordenada de los focos, o dicho de otra forma, los focos van a estar en la misma dirección que el eje transversal. Siempre se va a encontrar, uno trabaja con el otro. Para identificar el valor de A se utiliza la ecuación raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Así también el eje conjugado, que es el segmento V3, V4 de longitud 2B, su valor, que es B, se encuentra o se identifica con la fórmula B igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. B en este caso va desde V3 hasta V4. Es este segmento, en este caso está sobre Y, puede estar igual sobre X. Todo va a depender de la coordenada del foco y el valor de la coordenada de A. Siempre ese valor de B se va a llamar eje conjugado. Y también la distancia focal, que es el segmento de recta F1, F2 de longitud C, donde C es el valor de la distancia focal. En este caso se representa la coordenada, el valor de los focos. Es importante mencionar que el valor de C siempre va a ser mayor que A y que B. Siempre ese valor va a ser mayor y su ecuación se identifica como la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esa es la ecuación. Siempre para identificar a B tomamos C menos A, y para identificar a A, C menos B. Para identificar a C, A más B al cuadrado. Esas son las tres ecuaciones que van a representar para identificar los valores de A, B y C. Identificando también otros elementos, tales como las ecuaciones, dependiendo de dónde abra el valor, de dónde se encuentra el eje focal, también podemos identificar esas ecuaciones. Vamos a ver primero los vértices. Los vértices, cuando la coordenada del eje focal estén en X, se va a utilizar B A,0 y B menos A,0 si la ecuación es de tipo canónica. Y también ese vértice va a ser el segmento desde B1 hasta B2. Otro elemento se llama también, eso se llama eje transverso de la hipérbola. Otro es el vértice conjugado, que se representa en este caso 0,B y 0,-B, dado que la coordenada del foco están en el eje X, entonces la coordenada de B va a estar en el eje Y, la coordenada del eje conjugado.
ese valor será el eje conjugado de la hipérbola. Siempre en este caso va a ser vertical, puede ser igual horizontal. Otros elementos son los focos. Siempre los focos van a estar en coordenadas donde se encuentre el valor de A. En este caso A está en X, también los focos van a estar en coordenadas de X y se representan con C. En este caso va a ser C,0 y menos C,0. Esto es cuando el eje focal esté sobre el eje X. Utilizaríamos la ecuación para identificarlo: x cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b al cuadrado. Tendríamos este tipo de gráfica con esta ecuación. También puede ser que el eje focal esté sobre y. En ese caso tendríamos la ecuación y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x cuadrado sobre b al cuadrado igual 1. Fíjense que en la primera ecuación x está sobre a. En la segunda ecuación quien está sobre a es y. Y ahí vamos a establecer la diferencia entre una cosa y la otra. Las ecuaciones de las asíntotas con foco en y, se va a utilizar x igual a sobre b y, y también x igual a menos a sobre b y. Si tiene el foco en x, entonces utilizaríamos las ecuaciones y igual a sobre bx y y igual a menos a sobre bx. Siempre una positiva y una negativa. Bueno, hasta aquí este tutorial. Nos veremos en una nueva intervención con los ejercicios de la hipérbola. Buen trabajo.